Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema tremendo. De esos que te dejan pegado a la pantalla, con la boca abierta, los ojos como platos y preguntándote ¿pero qué está pasando? ¿Y es que están listos para el chisme? ¿Listos para las revelaciones? ¿Listos para desenmascarar los secretos mejor guardados de la farándula turca? Hoy nos adentramos en un laberinto de misterio, romance y especulación, porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Can y Demet. Sí, lo han oído bien. Los nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. El galán que nos robó el corazón, Can Yaman, con su magnetismo innegable y su talento arrollador. Y la reina de las comedias románticas, Demet Özdemir, con esa sonrisa que ilumina cualquier escena y su inigualable capacidad para transmitir emociones. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito asegurado. ¿Y qué es lo que vamos a desentrañar hoy? Pues nada más y nada menos que la verdad, o al menos, lo que se esconde detrás de la polémica cena en Nianta. ¿Recuerdan ese evento que sacudió las redes sociales y encendió la mecha de los rumores? ¿Esa cena que dejó a todos con la intriga y la duda? Pues hoy vamos a analizarla en profundidad. Prepárense para un viaje lleno de secretos, rumores, verdades a medias, fotos indiscretas, especulaciones desbordadas y, por supuesto, mi análisis experto. Vamos a desglosar cada detalle, cada gesto, cada mirada, para intentar descifrar qué fue lo que realmente ocurrió entre estos dos ídolos de la pantalla. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque prometo que este tema, no se lo van a querer perder por nada del mundo. Vamos a descubrir juntos, a desentrañar los misterios, a cuestionar las verdades a medias y sobre todo, a disfrutar del chisme como nunca antes. ¿Listos? Empezamos. Asterisco asterisco el contexto, un amor que floreció en la pantalla, ¿o no? Asterisco asterisco. Bueno, para entender a la perfección lo que sucedió y las consecuencias que desató, es imprescindible que retrocedamos un poquito en el tiempo, para que nos pongamos en situación. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un relato que comenzó en el set de grabación, un lugar mágico donde la química puede ser tan real como la ficción. Can Yaman, como ya les decía, es un actor turco que ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su carisma, su atractivo físico y su innegable talento actoral lo han convertido en un ícono de la televisión. Lo hemos visto en series como Dolunay y, por supuesto, Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Y es precisamente en esta última donde la chispa entre él y Demet comenzó a arder. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz turca que ha demostrado su versatilidad y talento en una amplia gama de personajes. Es una de las actrices más queridas y reconocidas en Turquía, y sus comedias románticas siempre son un éxito de audiencia. Su sonrisa contagiosa y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en un referente para muchas jóvenes. Ambos, Can y Demet, son dos verdaderas estrellas en la industria del entretenimiento turco. Ambos han construido una sólida carrera, con una legión de fans que los siguen y los apoyan en cada paso que dan. Y como suele ocurrir en estos casos, el destino quiso que sus caminos se cruzaran en el set de Erkenci-Kuş. La serie, una comedia romántica que narra la historia de amor entre Sanem y Can, fue un éxito rotundo. La química entre los protagonistas era palpable, evidente e innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Ya saben cómo es esto. Dos personas guapas, talentosas, carismáticas, que pasan horas y horas juntos en el set, compartiendo escenas, risas, confidencias. La imaginación de los fans vuela. Y en este caso, la especulación fue enorme, muy grande. Los rumores de una posible relación comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de teorías de todo tipo. Los fans enloquecidos analizaban cada detalle, cada foto, cada vídeo, en busca de alguna pista que confirmara sus esperanzas. Están saliendo, son novios, se ven tan bien juntos, eran algunos de los comentarios más frecuentes. Las fotos, por supuesto, eran analizadas al milímetro. Se decía que se les vio juntos en diversas ocasiones, fuera del set.
Se hablaba de miradas cómplices, de gestos de cariño, de escapadas románticas. Pero hasta el momento, nada confirmado. Tanto Khan como Demet siempre mantuvieron una postura muy discreta. No negaron ni confirmaron nada. Siempre se mantuvieron en la ambigüedad, dejando que la especulación siguiera su curso. Ambos, con el paso del tiempo, se dedicaron a sus proyectos individuales. Khan se enfocó en nuevos proyectos y se mudó a Italia para expandir su carrera internacionalmente. Demet, por su parte, siguió trabajando en nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas del momento. Pero la llama de la especulación nunca se apagó por completo. Cada vez que Khan y Demet coincidían en algún evento, o que se filtraba alguna foto juntos, los rumores volvían a resurgir con fuerza. Los fans, siempre atentos, no perdían la esperanza de que algún día confirmaran su relación. ***** La cena en Nianta, el momento que lo cambió todo *****. Y de repente la historia da un giro inesperado. Todo comenzó con una cena en Nianta, uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Estambul. Nianta es conocido por sus boutiques de lujo, sus restaurantes de alta cocina, sus elegantes cafeterías y, por supuesto, por ser el punto de encuentro de las celebridades turcas. ¿Quiénes eran los protagonistas de esta cena? Khan y Demet. Sí, lo han oído bien. Los dos juntos en un restaurante muy elegante con una atmósfera romántica y discreta. Y por supuesto, como era de esperar, los paparazzi no tardaron en hacer su aparición. Sabían que una cena entre estas dos estrellas, en un lugar como Nianta, era una noticia jugosa que no podían dejar escapar. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las fotos que salieron a la luz. ¡Guau! Fueron tomadas desde diferentes ángulos, capturando momentos de la cena. Y lo que mostraban, no dejaba indiferente a nadie. Se veía a Khan y Demet sentados en una mesa, en un ambiente íntimo y romántico. Se les veía en una conversación muy animada, con risas, miradas cómplices, gestos de cercanía. Ya saben, las señales clásicas que alimentan la especulación y que encienden las alarmas de los fans. En las fotos se les podía ver compartiendo platos, brindando con copas de vino, y conversando animadamente. Las imágenes sugerían una gran conexión, una complicidad que iba más allá de la simple amistad. Pero, ¿qué era lo que estaban diciendo? ¿De qué hablaban? ¿Era una cita romántica, una reunión de amigos, o simplemente una cena de trabajo? Esa era la gran incógnita, el gran misterio que todos querían resolver. La cena en Nianta, por supuesto, se convirtió en el tema de conversación en todos los medios. Los programas de televisión, los sitios web de noticias, las redes sociales, todos hablaban de lo mismo. La noticia se propagó como la pólvora, llegando a todos los rincones del mundo. Las redes sociales explotaron. Los fans, como era de esperar, enloquecieron. Analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario, cada like. Todo era interpretado, todo era analizado al milímetro en busca de alguna señal, de alguna pista, de alguna confirmación. Las teorías eran de lo más variadas, desde las más románticas y esperanzadoras, hasta las más escépticas y realistas. Algunos estaban convencidos de que estaban saliendo. Que por fin, después de tantos rumores, la historia de amor que tanto deseaban, era real. Que Khan y Demet, finalmente habían decidido dar rienda suelta a sus sentimientos y formalizar su relación. Otros, más cautos y escépticos, creían que simplemente eran amigos y que la prensa estaba exagerando. Que la cena era solo una reunión casual, y que la especulación era producto de la imaginación de los fans y de la necesidad de los medios de crear una noticia sensacionalista. Y no faltaron los que aseguraban que se trataba de una estrategia de marketing, para generar expectación en sus carreras. Que la cena, las fotos, los rumores, todo estaba cuidadosamente planeado, con el objetivo de aumentar la popularidad de Khan y Demet, y de generar interés en sus futuros proyectos. **** El bombazo mediático, la repercusión de la cena ****. Lo que sí es cierto, amigos, es que esta cena en Nianta fue un verdadero bombazo mediático. La atención mediática fue enorme, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Los medios de comunicación, sedientos de información, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier pista, de cualquier rumor que les permitiera profundizar en la historia. Las fotos de la cena aparecieron en portadas de revistas, en artículos de periódicos, y en programas de televisión de todo el mundo.
La noticia se tradujo a múltiples idiomas, y la conversación sobre Khan y Demet se extendió por todos los rincones del planeta. Y como suele ocurrir en estos casos, empezaron a surgir informaciones de fuentes anónimas. Periodistas que decían tener acceso a información privilegiada, y que empezaban a revelar detalles jugosos, que por supuesto, alimentaban aún más la especulación. *** Las revelaciones de las fuentes anónimas ***. Una de las revelaciones más comentadas fue sobre la supuesta conversación que mantuvieron Khan y Demet durante la cena. Según estas fuentes, que prefirieron mantenerse en el anonimato, la conversación fue muy profunda y sincera. Al parecer, hablaron mucho sobre el futuro de sus carreras, sobre sus proyectos profesionales, sobre la presión mediática que sufren, y sobre sus vidas personales. Según estas fuentes, Khan y Demet se habrían abierto el uno al otro compartiendo sus miedos, sus sueños, sus frustraciones, y sus experiencias en la industria del entretenimiento. Se habrían sincerado sobre los desafíos que enfrentan, sobre la soledad que a veces sienten, y sobre las dificultades de mantener su vida privada alejada del ojo público. Se dice que la conversación fue tan profunda, que habría fortalecido su conexión. Que se habrían dado cuenta de que tienen mucho en común, y que se entienden a la perfección. Que la cena fue un punto de inflexión en su relación, y que a partir de ese momento, se volverían aún más cercanos. Otra de las revelaciones que más revuelo causó fue la supuesta decisión de Khan y Demet de emprender nuevos proyectos juntos. Según algunas fuentes, estarían considerando la posibilidad de protagonizar una nueva serie, o incluso una película, juntos. Esta noticia, por supuesto, enloqueció a los fans, que esperaban ansiosamente volver a verlos juntos en la pantalla. La idea de una nueva serie o película, protagonizada por Khan y Demet, se convirtió en el sueño de muchos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta dónde debemos creer lo que leemos en los medios? ¿Son confiables estas fuentes anónimas? *** La verdad vs la ficción, el juego de la farándula ***. Esa es una pregunta clave y la respuesta, lamentablemente, no es sencilla. En el mundo de la farándula, la línea entre la verdad y la ficción es muy delgada. Los rumores se inflan, las noticias se exageran, y la especulación es el pan de cada día. Los medios de comunicación, a menudo, necesitan crear noticias sensacionalistas para atraer al público. Y en ese sentido, los rumores sobre la vida privada de las celebridades son un filón de oro. Las fuentes anónimas a menudo son una invención de los periodistas, o de personas que buscan llamar la atención. Es difícil saber si la información que proporcionan es real, o si es producto de la imaginación, de la especulación, o incluso de la manipulación. Por eso es importante ser cautelosos y críticos con la información que consumimos. No dar por sentado nada, y tomar la información con pinzas. Lo que sí es un hecho es que esta cena en Nianta y las fotos que se filtraron, tuvieron un impacto significativo en las carreras de Khan y Demet. Por un lado, reavivaron el interés del público en ellos, y aumentaron la expectativa por sus futuros proyectos. Por otro lado, les obligaron a lidiar con una avalancha de preguntas y comentarios, tanto de los medios como de sus fans. *** La reacción de los protagonistas, un perfil bajo ***. Ambos, Khan y Demet, han mantenido un perfil bajo, sin hacer declaraciones oficiales sobre el tema. Han preferido no hablar sobre la cena, ni sobre los rumores que se generaron a partir de ella. Khan, por lo general, es muy reservado con su vida privada, y suele evitar hablar sobre su vida amorosa. Es una persona muy discreta, que prefiere mantener su intimidad alejada del ojo público. Demet, por su parte, es un poco más abierta, pero también suele ser muy cuidadosa con lo que dice. Es consciente de la influencia que tiene en el público, y por eso prefiere mantener una postura cautelosa y evitar cualquier declaración que pueda generar polémica. Ambos, en sus entrevistas y en sus apariciones públicas, han evitado referirse directamente a la cena en Nianta. Han respondido con evasivas, con sonrisas, o simplemente han cambiado de tema. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no hablan del tema? ¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué no confirman ni niegan nada? ***, amigos, amantes o algo más. Desentrañando las pistas ***. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos concluir? Pues bien, creo que lo más sensato es ser cautelosos.
No dar por sentado nada y tomar la información con pinzas. Es muy posible que entre Can y Demet haya una buena amistad, una relación de complicidad, de cariño. Han trabajado juntos, han compartido experiencias, y es normal que hayan desarrollado un vínculo especial. Es posible que se sientan atraídos el uno por el otro, que exista una química, una conexión. La forma en que se miran, en que se relacionan, en que se complementan, es algo que el público percibe, que se nota en pantalla. Es posible que incluso hayan tenido algo más, que hayan vivido un romance. Pero hasta que ellos mismos lo confirmen, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es innegable es que su química es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La forma en que se miran, en que se relacionan, en que se complementan, es algo que el público percibe. Y eso, amigos, es un ingrediente clave del éxito. Si hay amor, amistad, o simplemente respeto profesional, el resultado es algo que nos encanta ver. El público adora las relaciones de este tipo. Hoy siempre está atento a las señales, a las pistas, a los gestos que confirmen sus sospechas. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué nos depara? Asterisco asterisco. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Confirmarán algún día su relación? Solo el tiempo lo dirá. La industria del entretenimiento turco, como ya hemos visto, es un mundo impredecible. Los rumores, las especulaciones y las sorpresas están a la orden del día. Lo que sí es seguro es que seguiremos pendientes de ellos, de sus pasos, de sus proyectos. Y que seguiremos analizando cada foto, cada comentario, en busca de alguna pista. Porque el chisme es lo que nos mantiene vivos, lo que nos permite soñar y fantasear. El chisme es el motor de la farándula, y nos encanta participar de él. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma que aún no ha sido resuelto. Un misterio que sigue abierto y que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y el destino. Asterisco asterisco la conclusión, marketing, amor verdadero o simplemente amistad, asterisco asterisco. Así que, ¿qué les pareció toda esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que entre Can y Demet hay algo más que amistad? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? ¿Creen que se trata de un romance apasionado, de una relación secreta o simplemente de una amistad profunda? ¿Creen en las fuentes anónimas o creen que la información que nos llega es manipulada? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. No se queden con nada, compartan sus pensamientos. La caja de comentarios está abierta para que podamos debatir, analizar y especular juntos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje alucinante al corazón de la farándula turca. Espero que se hayan divertido, que se hayan informado, y que se hayan quedado con ganas de más. No olviden suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Denle un buen me gusta a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer, a que más personas se unan a esta comunidad, para que podamos seguir debatiendo, analizando y disfrutando juntos de los secretos y misterios del mundo del entretenimiento. Recuerden que el chisme es el alma de la farándula, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y sigan soñando con el amor.